¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Espero se encuentren todos fortalecidos en el Señor. Para mí es un gozo el estar aquí compartiendo nuevamente la palabra de Dios con todos ustedes, con todos los que integramos el cuerpo de Cristo, porque algo muy constructivo, de bastante edificación que nos ha dado el Señor, es que a través de esta plataforma podamos compartir de Dios, compartir de nuestra convicción, con muchas personas, no solo de nuestra localidad, sino venciendo las barreras de la distancia y aún del tiempo, ¿no? Eh, Antes de empezar con este mensaje, quisiera que me acompañaran en una oración, precisamente para que sea el Señor el que nos guíe, que sea el Señor el que nos dé esa porción que nuestro ser anhela en este día. Padre, nos acercamos nuevamente a ti, deseosos del mensaje que tú tienes para nosotros, necesitados de esa palabra que venga a traer plenitud a nuestro ser, expectante, Señor, de cuál será ese abrazo que nos des en esta ocasión, la porción que nos ayude, Señor, a estar más cerca de ti. Por favor, permite que toda distracción, permite que todo afán de este mundo sea puesto a un lado, de modo que podamos entablar una comunión perfecta contigo en este momento. Por lo demás, Padre, sabemos que tú eres fiel, que tú eres justo y que tú nunca nos dejarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes lleva por título El secreto de una vida exitosa. Todos como individuos tenemos una serie de expectativas que nosotros consideramos, una vez que las vamos alcanzando, como algo de éxito. Aquí obviamente nosotros tenemos dos perspectivas bajo las cuales nosotros podemos ver todas estas expectativas que nos vamos formando. Y una de ellas es la perspectiva secular, la perspectiva del mundo. He decidido comenzar en esta porque, bueno, yo no nací en una familia creyente. Hubo un momento de mi vida, de la vida de nuestra familia, en la que nos fue compartido el mensaje. Y previo a que se nos fuera compartido este mensaje, pues nosotros también teníamos nuestras expectativas bajo las cuales estábamos forjando o cimentando el éxito que tendrían nuestras vidas. Obviamente era estas expectativas el tener una buena salud, poder estudiar y a través de estos estudios tener un trabajo, ¿no? Y tanto los estudios como el trabajo nos llevaban a otra expectativa más, que sin duda alguna era el tener dinero. Bajo el contexto en el cual yo crecí, siempre hubo esta necesidad, ¿no? La necesidad económica. Y digamos que todas estas expectativas, sin duda alguna, tienen una jerarquía, ¿no? Y nosotros pues le poníamos bastante peso a la cuestión del dinero. Asimismo, pues también teníamos una expectativa de tener una realización personal. En mi caso, pues yo deseaba tener una familia, tener una descendencia y poder brindarles a lo mejor todas las cosas que en mi tiempo yo pude tener de una manera limitada, ¿no? Y yo sé que estas expectativas son muy generales, ¿no? En cuanto a toda la gente que no tiene todavía un conocimiento de Cristo. Ahora, también desde la perspectiva de un hijo de Dios, o bajo la perspectiva cristiana, vamos a ponerlo en este momento así, también se forjan expectativas. Nosotros cuando empezamos a conocer del Señor, pues estábamos atravesando sin duda alguna una crisis. Estábamos atravesando una crisis en muchos aspectos,
que comprometían definitivamente el que nosotros pudiéramos alcanzar estas expectativas, ¿no? Principalmente la cuestión económica, como les dije anteriormente. A nosotros se nos comunicó en ese instante una perspectiva que considero muy limitada, porque es una perspectiva que se alimenta en muchas congregaciones. Y es que si nosotros acudimos a Dios, pues vamos a tener acceso a todo lo que nosotros queremos. Todo lo que nosotros queremos, pues, ¿qué es? Algo material, ¿no? Sin duda alguna, nosotros queríamos cosas materiales. Y nos estábamos atravesando una situación muy complicada porque veíamos que, pues, que parecía que todo eso no lo íbamos a poder tener. Y empezamos a recibir en una limitación espiritual por parte nuestra, que a lo mejor a través de Dios íbamos a poder tener mejores cosas. Y esto tristemente es algo que también se viene fomentando en muchos mensajes, incluso de pastores o de personas que sí quieren tomar como referencia a Dios, pero que ponen sin duda alguna como meta las cosas materiales, las cosas de este mundo. Que con Dios tu trabajo va a estar en mejores condiciones, que tú vas a poder tener acceso a una mejor salud, que tú vas a poder tener acceso a una vida más próspera, ¿no? En resumidas cuentas. Y también he podido observar que existe una bifurcación precisamente en la vida cristiana, la perspectiva del éxito de la vida cristiana. Y es que también hay varios hermanos que pues tienen la oportunidad, la bendición de nacer en una familia creyente. Y vemos que hay algo que definitivamente sigue estando presente, y es que se tienen que alcanzar las cosas materiales. Se tiene que alcanzar un buen empleo, se tiene que tener un buen estudio, se tiene que gozar de una buena salud, de una vida larga, de familia. Pero aquí obviamente estamos poniendo como perspectiva el hecho de ser hijos de Dios. Sin embargo, hermanos, quiero que todos seamos muy sinceros y que podamos ir más allá de cualquier título y ver la realidad de las cosas. Y es que seguimos persiguiendo las cosas materiales, las cosas de este mundo. Son las cosas que siguen ponderando nuestras oraciones, el alcanzar algo material. Obviamente cuando estas expectativas se van cumpliendo, pues nosotros vamos viendo que nuestra vida va siendo una vida exitosa. Pero debemos preguntarnos, hermanos, si realmente el hecho de que nosotros tengamos estas cosas hace referencia a que tenemos una vida exitosa. Vamos a leer rápidamente qué dice Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí nosotros debemos hacer precisamente un alto y ver que no todo lo que nos diga nuestro corazón, que busca, que anhela, que quiere, es realmente lo que nos conviene. Porque aquí obviamente nos está haciendo referencia en cuanto a corazón, a nuestra alma, a lo que nosotros buscamos como individuos. También quisiera leerles rápidamente Génesis 3, 4 y 6, del 4 al 6, perdón. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol de la ciencia, del fruto de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, a Adán, el cual comió así como ella. Y voy a completar esta lectura con Génesis igual 3, pero del 17 al 19. Y al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí obviamente quisiera que consideráramos bastante estos versículos. Y el primero que vamos a considerar ahorita es precisamente el cómo se está dando un engaño. Estos versículos nos hablan de cómo se dio un engaño bajo una expectativa y las consecuencias sobre las cuales o bajo las cuales tenemos que vivir a causa de esto. Vamos a leer también rápidamente 2 de Tesalonicenses 3 del 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y por último quisiera leerles Mateo 19:23, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Si se dan cuenta, los últimos versículos que yo les leí, hermanos, hacen referencia a la labor que tenemos que hacer en este mundo para poder obtener el sustento y preservar así nuestra vida. Pero no quise dejar de lado el hecho del por qué tenemos que hacerlo. Es necesario trabajar. A causa de la caída del hombre, la tierra ha recibido una maldición y nosotros mismos estamos padeciendo el mismo destino del pecado, que es dejar de existir, la muerte. Ningún hombre está exento de esto. Obviamente me refiero al dejar de existir con tener una vida física. Dios mismo lo declaró, que regresaríamos al polvo. Pero dentro de esta nueva tarea que nos es puesta como carga, el tener que trabajar, muchos la realizan cayendo en los excesos. Bien dicen que los excesos son igual de negativos, ¿no? El primer exceso es de la gente que quiere tener más y siempre tener más y más y más. A causa de decir que tiene que trabajar pues precisamente para tener una vida, ¿no? Una vida en la cual se suplan todas las necesidades.
pero es tal ese afán que no les importa sacrificar cosas como su familia, como su salud, como incluso una relación con Dios. Porque esto también pasa dentro de la iglesia, hermanos. Esto no es algo que implique únicamente a la gente que no conoce de Dios. Y por el contrario, el otro extremo. Hay gente que sí quiere vivir, pero que quiere que su tranquilidad en la vida sea lo más importante. Y esto a una costa de la carencia material que puede experimentar. Entonces yo quiero dejar algo bien claro aquí, hermanos. Tanto la codicia como la mediocridad son igual de dañinas y Dios no está contento con ninguno de esos dos extremos. Entonces créanme que el mensaje que yo estoy compartiendo con ustedes, hermanos, no favorece en ningún caso a ninguna de estas dos posturas, tanto a la codicia como a la mediocridad. Proverbios 13:25 dice lo siguiente: el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Quiero que consideremos bastante este versículo. Como les decía, ambos extremos, tanto la codicia, la avaricia, como la mediocridad, muestran un deseo vehemente de poseer algo. Y a través de esto, pues, afianzar nuestra existencia. La codicia, pues, evidentemente centra todo en que mientras más cosas materiales, pues se podrá tener una vida plena. Eso es lo que busca. Y la mediocridad busca tener una vida plena, pero tratando de evadir cualquier padecimiento. Ahora, como les decía anteriormente, la raíz de todo esto está en una expectativa incorrecta. Les voy a recordar lo que dice Génesis 3:4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí quiero que nosotros veamos que tanto Eva como Adán codiciaron algo que les iba a dar el éxito en un entorno, en un concepto en el que ellos no iban a morir, sino que iban a ser como Dios. Y vemos que esto fue la causa, es la causa de todos los males. Hay que recordar lo que dice Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nos está contrastando dos cosas, hermanos. Algo que sí es perecedero y algo que dura y que permanece para siempre. Tanto Adán como Eva pensaron que iban a permanecer para siempre y que no iban a morir, que iban a ser como Dios. Pero vemos que esa expectativa era una expectativa de éxito falsa. La necesidad de ser exitosos es algo que se nos ha implantado. Pareciera que seguimos cargando con esas palabras que la serpiente le dijo a Eva, no moriréis. Y pareciera que todo lo que nosotros hacemos va encauzado a eso, a no morir, o a que no vamos a morir nunca, ¿no? Desde pequeños siempre se nos dice, y en muchos ámbitos, en la escuela, en nuestra familia, en la misma sociedad, que número 1, tenemos que ser saludables. Número 2, tenemos que crecer fuertes, que
Tenemos que ser incluso, se nos implanta hasta un modelo de belleza, que tenemos que aspirar a ser hermosos de acuerdo a los estereotipos del mundo, que tenemos que tener una buena preparación y debemos tener un buen empleo, que debemos tener dinero, que debemos de tener familia y que debemos de vivir muchos, muchos años. En la medida en la que alcancemos todas estas cosas, podremos decir que tuvimos una vida exitosa. Y siempre se habla de las personas que parten de este mundo en cuanto al éxito de sus vidas, pues poniéndonos como baluarte todas las cosas materiales que tuvieron o lo que pudieron hacer completando ese éxito. Y vemos que desafortunadamente en la vida de iglesia también se ha alimentado esta idea. Se ha alimentado muchísimo en toda esta etapa del Evangelio de la Prosperidad, hermanos, en la cual se ha puesto a Dios, se ha puesto a Jesús, no como alguien, sino como algo, como un mero puente que nos lleva a ser ricos, prósperos. Y se nos muestra también las promesas bíblicas, las promesas de largura de días, las promesas de sanidad, las promesas de familia, como una meta. Y no hemos visto realmente el por qué Dios hace estas promesas. Y todo esto, lejos de que nos aleje de ese éxito que persigue el mundo, hace que nos aferremos más a Él. Y decimos, ok, yo quiero tener salud. ¿Qué me dice el mundo? Pues que me alimente correctamente y que acuda a los médicos. Y voy a obtenerlo. ¿Y qué me dice la perspectiva cristiana? Que por medio de Dios, pues yo voy a poder tener salud. Y esa idea está errónea, hermanos. Y es a lo que yo quiero ir. Que nosotros basamos el éxito, desafortunadamente, aún con el conocimiento de Dios, todavía en las cosas materiales. Y vemos que las personas se siguen acercando a Dios y siguen pensando que Dios las tiene en necesidad para que oren a Él pidiendo las cosas materiales. Y vemos que las personas, los hermanos que lo obtienen, lo siguen poniendo como un testimonio de bendición, el alcanzar las cosas materiales. Cuando vemos definitivamente que Dios nos ha puesto que tanto la enfermedad como la carencia sería algo de constante dentro del pueblo de Dios. Ahora, nosotros debemos de estar muy ciertos en esto, hermanos. Yo quisiera hablarles algo, porque no todo es fracaso, ¿no? No todo es carencia. Quisiera hablarles un poquito acerca de la frustración de tener éxito. El mundo y lo que hay en el mundo es algo vano, sin esencia, insípido. Y aún así lo perseguimos, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando lo alcanzamos? Cuando podemos alcanzar algo que nos proponemos como parte de nuestro éxito y que por fin lo tenemos. Tenemos que ser muy sinceros y yo creo que decir claramente, vemos que no es suficiente, hermanos. Vemos que no es suficiente. Yo me propuse en algún momento de mi vida tener estudios y los pude tener. Me costó mucho trabajo y cuando yo por fin pude recibir ese título que me nombraba como un licenciado,
pude ver que no era suficiente, hermanos. Pude ver que esa realización, ese éxito, solo fue momentáneo, porque yo me di cuenta que no solamente con un título iba a poder vivir. Yo propuse en mi corazón, hermanos, el buscar un empleo que me permitiera suplir mis necesidades. Y cuando yo lo pude obtener y pude empezar a suplir mis necesidades, también pude ver que no era suficiente, hermanos. ¿Por qué? Porque mis necesidades seguían estando presentes. Y yo tenía que seguir trabajando de constante para poder seguir supliendo estas necesidades. No era que yo ya lo hubiera alcanzado y, como dicen los cuentos, y vivieron felices para siempre. No, hermanos. Yo me he propuesto en algún momento de mi vida alcanzar cosas materiales y Dios ha puesto los medios para que yo las pueda alcanzar. Pero cuando yo las he alcanzado, hermanos, he visto que estas cosas materiales comienzan a deteriorarse. No son suficientes. La necesidad material es algo que nos mantiene en una constante oración, creyendo que tenemos una comunión con Dios, ¿no? Pero debemos ver cuál es el propósito de nuestras oraciones. Y si el propósito es el obtener algo material, hermanos, quiero decirles que estamos muy errados. Como les decía, aún las promesas bíblicas. Muchos oramos por cosas que son totalmente válidas. Como les decía, yo no estoy atacando ni estoy demeritando el esfuerzo que conlleva alcanzar una carrera, un título, el esfuerzo que lleva trabajar, el esfuerzo que lleva el querer brindar el sustento a la familia. No, yo no lo estoy atacando. Yo nada más quiero que veamos que lo perseguimos, hermano. Y eso es lo peligroso. Como les decía, aún las promesas bíblicas no es algo que nos debe detener en esa constante oración. Porque quiere decir que estamos pidiéndole a Dios lo mismo que la gente del mundo le pide al mismo mundo. Y es, nuevamente, las cosas materiales. Vamos a considerar la largura de días, hermanos. ¿Para qué queremos la largura de días? ¿Para trabajar más? ¿Para seguir teniendo más y más cosas? ¿O para poder alcanzar eso que nosotros anhelamos y que consideramos como un éxito? Vamos a considerar al dueño de la empresa Apple. Él a lo mejor tenía una expectativa de que su vida sería más larga y desafortunadamente no lo pudo ser. Y nosotros vamos a poner esto en nuestra mente y vamos a aterrizarlo a nuestra vida. Si Dios nos diera largura de días, ¿sería para que nosotros simple y sencillamente hiciéramos crecer más nuestra empresa y siguiéramos fabricando celulares? ¿Sacar nuevos modelos de teléfonos? ¿Para eso queremos la largura de días, hermanos? Si Dios nos da el poder tener un hogar, ¿es únicamente para nuestra vanidad, hermanos? Debemos de considerar cuál es el fin de todas esas cosas. ¿Qué queremos hacer con la salud? ¿Qué queremos hacer con la familia? ¿Qué queremos hacer con el recurso? ¿Qué queremos hacer con el pan, hermanos? Ahora, debemos considerar que todo esto es pasajero. Porque por muy largos que sean nuestros días, en algún momento el Señor les pondrá fin. Por muy hermoso que sea lo material que nosotros tenemos, en algún momento se va a acabar. Y quisiera hacerles esta pregunta, hermanos. ¿Ustedes se han sentido en esa
en ese estado de que no es suficiente ese éxito que ustedes aparentemente están alcanzando? Yo sí lo he experimentado en muchas ocasiones, hermanos. Pero esto solo demuestra qué es lo que perseguimos. Eso solo demuestra que seguimos creyendo esas palabras. No morirás. Ahora, hermanos, yo quisiera hablarles de algo que para el mundo es locura, y yo sé que a lo mejor no es algo fácil de escuchar. Y es que nosotros, nuestro éxito, lo alcanzaremos a través del fracaso. Cuando se nos empieza a hablar claramente de Cristo, de quién es Cristo, ya no como un medio, y del sentido real que debe alcanzar nuestra vida en Él, consideramos que tenemos que renunciar a nuestros sueños. Consideramos que nuestra vida va a fracasar. ¿Por qué? Porque estamos renunciando a todo lo que nosotros forjamos en algún momento de nuestra vida que le daría sentido a nuestra vida. Y vemos que pareciera que Cristo es algo completamente opuesto a eso. Pero nosotros tenemos que ver que nuestra vida sin Cristo simple y sencillamente no tiene sentido, aunque alcancemos esas cosas que nosotros consideramos como éxito. Ahora, ¿por qué todas estas cosas no nos llenan? ¿Por qué nunca es suficiente? Es algo muy sencillo, hermanos. Porque no están diseñadas para satisfacernos. No están diseñadas para llenarnos. Y nosotros le creímos al diablo de que eso sí nos llenaría. Y que a través de eso no moriríamos. Todo lo que el mundo nos ofrece es un pan que no llena. Ahora, aquí nosotros tenemos que escudriñar nuestros corazones, hermanos, e identificar qué es lo que Dios busca en nosotros, tanto con las pruebas como con las bendiciones que nos da. Y lo primero que yo quiero que nosotros empecemos a identificar es cuál es la raíz de la bendición, la verdadera bendición, hermanos. Porque nosotros vivimos pensando que tenemos bendiciones que no lo son. ¿Y cuál es el riesgo de todo esto, hermanos? Que nosotros empecemos a creer que Dios no nos ama, que Dios es injusto, que Dios no es real. ¿A qué voy con todo esto? Imagínense, hermanos, que hay un señor, un individuo, un hermano, que pierde una pierna en un accidente. Y a este hermano le implantan, le ponen una prótesis, la mejor prótesis del mundo. Y los demás a su alrededor le dicen, es una bendición que tengas esa prótesis, es la mejor del mundo. Esta prótesis va a hacer la función de tu pierna. ¿Qué va a pensar este hermano? Él va a empezar a creer que realmente esa prótesis es una bendición. Pero ¿qué creen, hermanos? Esa prótesis no va a suplir en nada a su pierna real. Y él va a vivir pensando que esa prótesis la debería amar, que esa prótesis lo debería llenar, porque está supliendo la función de su pierna que él ya no tiene y que ya nunca va a tener. Y él va a decir, ¿por qué no me siento contento aún con esta prótesis? ¿Por qué no me siento contento con esta bendición si viene de Dios? Y él va a decir, Dios me ha dado un premio de consolación, porque Dios ya no me va a dar mi pierna, Él me dio esta prótesis.
Y a lo mejor él va a tratar de esforzarse en su corazón y de decir que eso realmente es una bendición. Y lo va a dar como testimonio. Hermanos, yo ya no tengo una pierna, pero Dios me ha dado esta prótesis. Pero no le va a llenar su corazón. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque él sigue persiguiendo esa pierna. Y quiero decirles algo. Dios no da premios de consolación, hermanos. Dios da o no da. Pero eso que da o no da no es una bendición. Lo que tú tengas en forma material, hermano, aún tu misma vida, no es una bendición. ¿Por qué? Porque todo eso fue manchado a causa del pecado y ya tiene fecha de caducidad, hermano. Nada de eso, nada de lo que sea perecedero, hermano, es una bendición. Entonces, nosotros, ¿qué le diríamos a este hermano? Hermano, deja de perseguir tu pierna, ya no la tienes. Y Dios te ha dado esa prótesis únicamente como un medio para seguir cumpliendo su voluntad. Sé que es una palabra fuerte y no es lo que muchos quisiéramos escuchar en momentos difíciles, pero Dios da o no da, hermano. Nunca creas, nunca pienses que Dios, a causa de una necesidad, a causa de una carencia que tú la veas lejana o incluso imposible de tener, Dios te va a dar algo en compensación. No lo consideres. Dios da o no da. No bases tu éxito en que Dios en algún momento te dé eso, porque eso quiere decir que solo estás persiguiendo lo material. Y les digo, hermanos, aún nuestra vida es material. Las verdaderas bendiciones, ¿cuáles son entonces? Y precisamente para ver esta cuestión del por qué Dios da o no da, ¿qué es lo que dice el mundo cuando nosotros no tenemos algo? El mundo te va a decir cosas como que estás haciendo algo mal, que algo que tú estás haciendo a lo mejor no es suficiente para poder obtenerlo. Y vemos todos estos grupos de ayuda, de coaching, o de gente que les da terapias de cómo vivir mejor sus vidas, de que les dicen, esfuérzate, es que tú tienes que pensar positivo, tú tienes que atraer eso que tú quieres, tú no digas que esto no lo vas a poder tener, tú eres dueño de este mundo, tú puedes obtener todo. En resumidas cuentas, hacen que la gente se aferre más a lo material. ¿Qué nos dice el Señor? Vengan y descansen en mí. ¿Qué nos dice la palabra? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero pareciera que estamos viendo nada más que dice, con Dios puedes obtener las peticiones de tu corazón. Y con Dios vas a obtener todas las demás cosas, no que te serán añadidas. Seguimos viendo a Dios como un medio para obtener nuestras peticiones, para obtener lo material de este mundo. Dios no quiere eso, hermanos. En el Nuevo Testamento, la palabra bendición está escrita, está representada con la palabra griega makarioi. Esa es la raíz de esa palabra. Esta palabra tiene tres significados. Bendito, por eso se pone precisamente como traducción en bendición, pero aparte tiene dos grandes vertientes. Uno es feliz y otro satisfecho. Esos son los dos grandes significados que tiene esta palabra, hermanos. Y es que nosotros
por lo regular, consideramos que la felicidad es la bendición. Y no, hermanos, la bendición es el poder ser satisfechos. Las verdaderas bendiciones son aquellos favores que nos acercan más a Dios, hermanos. Ahora, si yo estoy diciendo que esto me acerca más a Dios, quiere decir que estoy lejos de Él. Y todavía más, hermanos, quiere decir que estoy cerca de otra cosa. ¿Cerca de qué estoy, hermanos, si no estoy cerca de Dios? Cerca del mundo, cerca de lo material, cerca de los deleites de este mundo. Ahora, Jesús en el Sermón del Monte, al inicio, precisamente que es lo que contiene en Mateo 5 del 1 al 12, nos da lo que nosotros llamamos como las bienaventuranzas. Todas estas bienaventuranzas, hermanos, tienen como bienaventurado, esto es algo que repite el Señor Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, todos tienen la misma raíz. Makairoi. Y posteriormente de las bienaventuranzas, se nos empieza a decir que nosotros podemos ser la sal y la luz de este mundo y que debemos amar a nuestros enemigos y se nos empieza a hablar de una integridad. Pareciera que las bienaventuranzas las tomamos nada más como un mero trámite y preferimos enfocarnos en que somos la sal de esta tierra, que somos la luz del mundo, todo lo demás, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que precisamente las bienaventuranzas son la clave para poder separarnos de este mundo. Y que sin que nosotros estemos separados de este mundo, vamos a poder cumplir lo que dice posteriormente. Si nosotros no estamos separados de este mundo y sus deleites, no vamos a poder ser la sal de esta tierra, muchísimo menos la luz del mundo, y todavía menos vamos a poder amar a nuestros enemigos. Y ni se diga de lo que demás viene posterior a eso. Dios no nos está dando cosas al azar, nos las está dando en este orden por un objetivo. Y es precisamente que Él sabe que nosotros estamos atados a este mundo, que nosotros estamos atados a perseguir las cosas de este mundo. Nosotros vamos a considerar, porque siempre nos vamos con lo que obtenemos, ¿no? Y vemos que a través de estas bienaventuranzas vamos a obtener el reino de Dios, que vamos a obtener consuelo, que vamos a obtener justicia, que vamos a ser llamados hijos de Dios y que veremos a Dios. No. No nos centremos en la recompensa, hermanos, porque Dios no quiere que nos centremos en eso. No nos centremos en lo que este mundo nos sigue ofreciendo. No. Hay que centrarnos en lo que dice al inicio de cada bienaventuranza, porque lo está poniendo como cosas que nosotros tenemos que ver y que estas son las verdaderas bendiciones. La verdadera bendición, hermano, es, número 1, ser pobre de espíritu. Segundo, llorar. Tercero, ser manso. Cuarto, tener hambre y sed de justicia. 5, ser misericordioso. 6, tener un limpio corazón. 7, ser pacificadores. Y el número 8, padecer vituperio y persecución. Todo esto, hermanos, ¿por qué es una bendición? Porque son cosas que nos acercan a Dios y que nos permiten, como si estuviéramos como una calcomanía, que nos van despegando de este mundo. Y nosotros decidimos saltarlas porque a nuestro parecer son cosas negativas. Llorar, padecer vituperio y persecución, ser manso, todo eso lo vemos como algo negativo, como signos de debilidad.
y preferimos irnos a decir, no, yo mejor quiero ser la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Ahí sí. Pero no nos estamos separando de este mundo, hermanos. Vivimos pensando que las bendiciones de Dios son nuestro cuerpo, la salud, el trabajo, el dinero, la familia, pero no es así. Todo esto, hermanos, ya lo tenía el joven rico y a causa de estas bendiciones no pudo seguir a Jesús. Las verdaderas bendiciones, como les decía, son ajenas a todas estas cosas materiales. Las verdaderas bendiciones que yo les mencioné anteriormente, ¿cómo vamos a poder acceder a todas ellas? ¿Cómo Dios nos da estas bendiciones? A través de las pruebas, hermanos. A través de todo esto. Y nosotros pensamos que las pruebas son para que nosotros podamos obtener algo material. Nosotros pensamos que Dios nos está probando porque en algún momento va a haber una prosperidad, porque en algún momento nos va a dar riquezas y nos va a dar vida, nos va a dar salud. Decimos, bueno, Dios me quiere afligir porque Él me va a dar algo como pago a esta aflicción. Y no es eso, hermanos. Dios quiere nada más enjuagar nuestros ojos para que le podamos ver. Esa es la verdadera bendición, hermano. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos confundiendo la felicidad con la bendición. La felicidad es un estado de ánimo, hermanos. Cuando tú obtienes un logro, cuando tú cumples alguna de tus expectativas, por supuesto que te sientes feliz y no está mal, hermano. Finalmente has trabajado por ello. No estoy peleado ni este mensaje va en contra de cualquier cuestión que el trabajo obtenga como resultado. Para nada. Dios nos manda a trabajar, hermanos. Pero la felicidad es algo externo, algo que depende de nuestras circunstancias. No podemos llamar bendición a la felicidad, hermanos. La verdadera bendición viene de lo interior. La bendición no proviene de este mundo, de algo material, aún de mi propia piel, aún de mi propia integridad. Si a mí no me duele mi mano, yo no puedo decir, no, esta es una bendición porque tengo salud. No, hermanos. No viene de lo tangible. La verdadera bendición viene de lo interno, que es donde experimentamos todo este quebrantamiento que nos va separando de este mundo. Esa es la verdadera bendición, hermanos. Entonces, uno pudiera decir, es que esto es fracasar. No, hermano. No. Porque cuando nosotros experimentamos todo esto, podemos conocer a Dios. Y el conocer a Dios nos brinda paz, nos brinda gozo. Y la paz y el gozo es algo que no se va a pesar de que no haya felicidad. Entonces, si tú tienes dolor, si tú estás padeciendo carencia, si tú estás padeciendo cualquiera de estas cosas, aún así puedes ser bendecido con la paz y el gozo del Señor. Esa es una verdadera bendición, hermanos. Ahí estamos alcanzando el éxito de esta vida. Vamos a leer rápidamente lo que dice Jeremías 29, 10 al 12. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Quiero que consideremos muy bien todas estas palabras, hermanos. En ningún momento se nos está prometiendo este mundo, sino algo que va
más allá de este mundo. Y Dios tiene pensamientos para nosotros de paz. Vamos a leer Isaías 64, 5 al 7. Dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Todas esas maldades nuestras, hermanos, toda esa suciedad, es nuestra justicia, es lo que nosotros pretendemos seguir. A eso lo compara la palabra de Dios, a eso que nos afanamos. Y les digo, hermanos, aún nuestra propia vida. Ahora, debemos considerar que entonces hemos vivido engañados, hemos vivido persiguiendo un sinsentido, hermanos. No persigamos algo que no nos va a traer la plenitud. Seguimos persiguiendo el tener garantías, el vivir alegres, el ser independientes, tener educación, trabajo y dinero, gozar de comida, recrearnos en las actividades que más nos gusten, tener acceso a bienes y servicios y derecho a la vida y a la salud. Pero como dice Santiago 4:3, hermanos, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y también hay que ver lo que dice Juan 18, del 36 al 37. Dice, respondió Jesús a Poncio Pilatos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El perseguir todas las cosas que les he nombrado, hermanos, iría muy bien con algún ciudadano de este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo, hermanos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Jesús dijo este mensaje y en estas palabras dijo la clave para liberarnos de este engaño. Lo que conocemos como dolor, hermanos, es solamente el último engaño del enemigo para evitar que despertemos a la realidad de que somos ciudadanos del reino de los cielos por medio de aquel que nos dio la facultad de ser llamados hijos de Dios, del Dios Altísimo. Entonces, las bienaventuranzas que les decía que son las claves, que son las verdaderas bendiciones para poder perseguir correctamente el éxito de nuestras vidas. La pobreza de espíritu nos va a ayudar a vencer la soberbia y a vencer esa falsa promesa de no morirás, porque dejaremos de pretender que sabemos más que Dios. Al llorar, vamos a ver que el gozo de este mundo es pura vanidad, hermanos, y que todo en él es insípido. Ser mansos reducirá en nosotros el orgullo y dejará de que en nosotros cesará esa expectativa de fama que este mundo nos pueda dar. Hambre y sed de justicia. Vamos a rechazar la justicia de este mundo, hermanos. ¿Cuál es la justicia de este mundo? ¿Y por qué no debemos de perseguir las bendiciones de este mundo? La justicia de este mundo, hermano, es que para que tú tengas algo, alguien tiene que carecer de eso. Para que tú tengas una casa, alguien tiene que carecer de eso. Para que tú tengas un puesto en tu trabajo, alguien se tuvo que quedar sin ese puesto. Para que tú puedas entrar en una universidad, alguien se tuvo que quedar sin ese puesto también.
Para que tú puedas comer en un buen restaurante, alguien te tiene que servir. ¿Se dan cuenta de esa injusticia, hermanos? Y ese es el equilibrio de este mundo, que para que exista un rico, tiene que haber un pobre. Ustedes vean en cuestiones financieras o económicas, es imposible que todos sean ricos. El mismo sistema lo dice. Tiene que haber alguien que sea pobre. Entonces tenemos que dejar de perseguir esa justicia, hermanos, y dejar de nombrar bendición algo que representa carencia para alguien más. El hecho de que yo tenga dinero significa que alguien no tiene ese dinero. El ser misericordiosos, perdonar el daño que los demás nos puedan hacer, hermanos. El ser limpios de corazón, venceremos así las pasiones desordenadas de nuestro corazón. Ser pacificadores, renunciar precisamente a la riqueza material que este mundo nos ofrece. Todas las guerras, hermanos, han sido por dinero, por ambición. Y el vituperio y la persecución, que esta es la prueba más difícil y que sin duda alguna no todos la hemos pasado o no todos la pasaremos, pero debemos estar preparados para renunciar a nuestra vida física, hermanos. Vamos a leer rápidamente también lo que dice Filipenses 3, el 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No hay que atesorar nuestras cosas. Pablo estaba llegando aquí a un conocimiento y de que todo lo que él tenía lo tuvo por basura. Y no es que nosotros repudiemos a lo mejor lo que tenemos, porque sí, Dios nos lo ha dado, pero nos lo ha dado como un medio. ¿Para qué, hermanos? Un medio para poder cumplir su voluntad. Si nosotros podemos tener salud, si nosotros podemos tener una vida larga, si nosotros podemos tener recursos, si nosotros podemos tener todo, es que Dios nos lo está dando para cumplir su propósito. Y aquí Pablo dice que todo lo tiene por basura, no porque sea algo que definitivamente se tenga que desechar, sino que es algo que no vale la pena cuando lo comparas a la realidad de conocer a Cristo. Su objetivo ya era Cristo y él lo menciona, que todo lo tuvo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, para ganar a Cristo. Ahora, nosotros no obtendremos la salvación por ninguna de estas cosas. Nosotros no debemos de buscar estas cosas, pues son pasajeras, como les decía al inicio de este mensaje. Pasajero, eterno. ¿Quién es eterno? Dios. Debemos recordar que si nosotros, si nuestro sueño, si nuestra meta, si nuestro éxito está en Dios, está en conocerle a Él se va a revelar a nosotros. Y así como a Salomón, así como a David, así como a muchos reyes que podemos encontrar en la palabra, que lo siguieron, Dios les dio todas las demás cosas. Pero todas las demás cosas son pasajeras. Y lo podemos ver incluso en la cuestión de Salomón. Dios le dio muchísimas riquezas. Pero ¿qué pasó, hermanos? Estas riquezas no perduraron para siempre. Porque Salomón no estuvo para siempre. Y a causa de la caída de los postreros reyes,
todo eso se perdió. Y al día de hoy ni siquiera hay un vestigio que pueda dar fe de la magnificencia que se tuvo en su tiempo. Vamos a considerar qué dice Romanos 4:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida, cosas que buscan preservar nuestra vida, no, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y que por todo esto nosotros vamos a poder despertar a la realidad de que Dios no es algo, sino que es alguien. Alguien que nos creó, alguien que dio a su Hijo por nosotros, alguien que nos está sustentando a cada instante, alguien que quiere que cumplamos su voluntad y alguien que nos diseñó para ser saciados con su espíritu, alguien que nos diseñó para ser satisfechos por su espíritu. Ese es el verdadero pan que sí llena, hermanos. El Espíritu Santo, Dios mismo. Hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición, pero de una bendición real, de una bendición que nos permita conocer más a Dios. Y no conocerlo a través de nuestras necesidades, porque eso querrá decir que solo estamos buscando lo mismo, lo material. No, conocerle a Él, a su persona, a su amor, tener una comunión viva y eterna con Él. Porque Dios es eterno, hermanos. Que Dios les bendiga mucho y les mando un fuerte abrazo.